tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud 90 Voces del Sur, un lugar y un espacio para hablar sobre la Antártida. Hoy tenemos un invitado espectacular que Flor lo va a presentar. Yo soy Diego Sánchez, abogado y antártico, y mi compañera Florencia Alfaro. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo estás, Diego? Bien, todo bien acá, por suerte. Y la verdad que sí, hoy tenemos el honor, yo diría, de contar con la presencia de Juan José Brusasca. Para quienes no lo conocen, que no sean del mundo antártico, él es licenciado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y suboficial mayor retirado del Ejército argentino. No solo integró varias campañas invernales y estivales en diferentes bases antárticas, sino que también participó de una misión de rescate en el continente blanco y de la última expedición al Polo Sur. Así que en este episodio vamos a estar conversando de todas estas cosas, pero primero le doy paso a él para que se presente y nos cuente un poquito más. Bienvenido, Juan. Hola Florencia, hola Diego, buenas tardes. Bueno, Hola, Juan, gracias, ¿cómo andas? gracias por invitarme. Bueno, como bien ya me presentaste, Florencia, bueno, yo pertenezco a este loco grupo de antárticos y bueno, básicamente mi experiencia antártica inició en 1995 con base Belgrano, en 1999 en base Belgrano nuevamente, base Esperanza 2001 y después tengo campañas estivales en base Marambio, Primavera, en Yuban y una base que está fuera del sector nuestro, está en el sector noruego, que tiene que ver con una empresa privada que hace logística antártica desde Sudáfrica. Eso básicamente son mis experiencias en el continente y bueno, yo estuve casi 20 años de mi carrera, estuve vinculado a la actividad antártica, no solamente en el continente, sino el comando conjunto, el comando antártico, lo que era el comando antártico, la escuela de capacitación antártica. Y ¿nos podés contar cómo fue tu primera experiencia ahí en Belgrano 2 y cómo fue ese año que hiciste, que era el primer año que fuiste a Belgrano 2, cómo fue? Sí, bueno, yo mi primera experiencia, como decía, era joven y bueno, mi primera experiencia fue en base Belgrano. Esa, en esa oportunidad en particular había pocos, bueno, mi especialidad yo soy lo que internamente se llama mecánico de equipos fijos, radiotelegrafista, radios, o distintas acepciones que tienen que ver con el hombre de comunicaciones que hace el trabajo de la radioestación en las Sí. bases. Y en ese año en particular, en 1994, no había postulantes. Y entonces el encargado de la radioestación me envió a mí solo a la base Belgrano, o sea, digamos, solo me refiero como operador. Generalmente van dos Claro. operadores y ese año estuve solo en esa base, lo que, bueno, profesionalmente fue muy positivo porque, bueno, era mi jefe y mi subalterno y podía hacer y deshacer, pero bueno, fue una experiencia muy buena desde el punto de vista profesional porque creo que eso de alguna manera marcó a quien alguien observó y terminó decidiendo, poniéndome en una lista para el próximo año integrar una expedición loca que fue la segunda expedición al Polo Sur. Claro. Por ejemplo, o sea, ¿cuáles fueron los mayores desafíos técnicos y humanos que tuviste que enfrentar en esa primera experiencia? Porque es como que empezaste con todo, digamos. Es- Sí, sí, bueno, siempre estamos hablando, yo mencioné Belgrano, estamos hablando de Belgrano 2, Sí, creo que ustedes ya en otros capítulos han mencionado que existió una base, Sí. Belgrano, la primera, que estaba exacto. sobre Barrera de Hielo Fischner. Base Belgrano 2 está sobre un Nunatak, está cerca de la antigua base, pero sobre una posición sólida que está desde el 79, está ahí, bueno. Fundamentalmente siempre esa base fue un medio, no digo un cuco, pero bueno, fue siempre una experiencia distinta porque es la base más Claro. alejada o la más al sur de nuestro país, tiene condiciones más extremas y ciertas condiciones particulares. Yo en particular quería ir a base San Martín, que es siempre la Ah, mirá. postal de nuestras bases, todo la pintan, dicen que es San Martín. De Claro, hecho, que es muy bonita, dicen todos, ¿no? Así que vos querías ir ahí. exacto, pues yo tengo un hermano también que es antártico y él es antártico antes que yo, bueno, Florencia lo conoce porque invernaron juntos. Invernamos en Eh, Esperanza, sí. Él me dijo, él ya conocía a San Martín y Belgrano y me dijo, si podés, andá a San Martín que es más linda. Él conocía las dos ya a esa altura. Obviamente no pude elegir y me mandaron a Belgrano. Pero bueno, Claro. siempre en todo esto hay una cuota de aventura y bueno,
la oportunidad de hacer una experiencia profesional. Pensemos que en esa época todavía era todo por radio, no había vínculo satelital, entonces todas las comunicaciones pasaban por mí. Era todo un desafío, y más estando solo. Solo me refiero a no tener nadie de la especialidad para quien confrontar, decir que hacemos esto, hacemos lo otro, qué te parece. Nada, todo eso pasaba por mí. Claro. Profesionalmente fue fabuloso porque yo me vine con una mochila de experiencia tremenda. Así que bueno, no tengo, sumale eso, el aspecto, si se quiere, aventura, nada, para mí fue todo súper positivo. Ni hablar que eso, de alguna manera, como digo, detonó un poco el hecho de que me pusieran una posible lista a hacer una expedición al Polo Sur. ¿Y cómo fue eso, la convocatoria para poder ir a esta segunda expedición? Porque la primera expedición fue la de la Operación 90, ¿no? De 1965, Claro, 35 con años el Exacto. después, coronel más o Jorge menos. Leal a la cabeza, ¿no? Exacto. Bueno, yo tampoco ni sabía que esto iba, se estaba gestando. Yo estaba en la isla de Chipre, estaba con Naciones Unidas como casco azul, y el entonces comandante antártico, que era el coronel Perandones, él, digamos, diseña el proyecto para ir al Polo Sur, y él se encarga, junto con el jefe de la expedición, que en ese entonces era el teniente coronel Figueroa, de seleccionar un grupo de personas. Yo estaba en Chipre. Claro. Imagínate que a mí me lo llaman a mi hermano y le dicen a mi hermano, le preguntan que se comunique conmigo para ver si que yo estaba en una lista posible para ir a la expedición al Polo Sur, si yo estaba de acuerdo o no. Imagínense que es como que te llame a alguien y te diga, mira, te llamo de la NASA y hay un Sí, tal boleto cual. para ir a la Luna y está tu Tal cual. nombre. ¿Qué le decís? ¿Que sí Que o que no? sí, Que sí, que sí. sin Bueno, dudarlo. ¿Cuándo subo? ¿Cuándo me voy? claro. Claro, no hay una segunda oportunidad, ¿viste? Eso no sabés cuándo va a pasar de vuelta, es imposible. Exacto. Obviamente Y todos además estos. creo, disculpa, ¿no, Juan? Me pongo en tu piel, ¿no? Qué orgullo también, o sea, como que se te mueve toda la estantería, porque sí, o sea, te tuvieron en cuenta y te reconocieron de esa manera, porque en una expedición así, si bien es asumir un montón de riesgos y necesitas tener un potencial y capacidades y demás, pero es reconocer tu labor en tu materia, en lo tuyo, y poder participar de una expedición así es increíble, no se da todos los días. Me imagino el Sí, no, orgullo, por los supuesto. nervios y una mezcla de sentimientos, ¿no? Tal cual. Entiendo que a los otros le pasó lo mismo. Yo empecé a vivir la expedición ahí. En ese Claro, momento, en mi cabeza entró esto, y no me desprendí de eso por 2 años, porque imagínate, como bien vos decís, es algo único, una oportunidad única. En ningún momento se me cruzó el tema, si bien sabíamos que había riesgos, sin duda, pero en ningún momento se nos cruzó, ni a mí ni al resto de los elegidos, se nos cruzó por la cabeza alguna cuestión de pensar o de achicar o tirarnos atrás por una claro, cuestión de seguridad, ¿no? Porque, claro, es una cosa, todos éramos antárticos, la gran mayoría éramos Claro. belgranianos, habíamos estado en Belgrano, y bueno, vivíamos el espíritu de la Antártida y la historia de la Antártida. El Comando Antártico hasta esa época, entiendo que ahora también, te meten en la historia, y uno vive con esos nuestros próceres, nuestros expedicionarios, y vos decís, bueno, voy a ser parte de esto de alguna manera, ¿no? Sí, sí, Así que sí, total. sí, claro. fue toda una cosa muy loca, muy, muy loca. ¿Y Y ahí empezó tu claro, preparación. Mira, nosotros tuvimos, esto fue 98, 90, digamos, 90, nos convocaron el 98, todo el año 98. Fue la preparación previa en Buenos Aires, 99 invernada, y la expedición fue a fin de año. ¿Tá? Por eso te digo, en ese año en Buenos Aires, en el Comando Antártico, ese preantártico que le llaman, nosotros ya integramos. Nosotros era el teniente coronel Figueroa, el médico Bernardi, estaba Dobarganes, el mecánico, el Dogo, Celayes, topógrafo, el otro mecánico era Paz, y yo. Éramos 7 hombres. Y en ese año se hacían todos los preparativos para la expedición. Nosotros formamos parte de la dotación de la base, nosotros fuimos a invernar como cualquier otro, pero ya habíamos sido seleccionados para la expedición, digamos. Nosotros ya fuimos seleccionados de acá. El comandante antártico ya eligió a la gente. No es que se eligió allá en la invernada. ¿Está claro, bien? fueron Ya tenían la específicamente para misión eso. determinada.
Y contanos un poquito cómo empezó todo, cómo fue el viaje, cómo resultó, las enseñanzas, obviamente, personales que te dejó esa expedición, si en algún momento tuvieron dudas, o sea, contanos un poco cómo fue toda la travesía, ¿no? Bueno, Claro, la cronología. bien, en principio te digo que fue todo, el 99 fue un año muy complejo de todo punto de vista, porque nosotros, la dotación que iba a Belgrano, en principio relevábamos una dotación de emergencia. O sea, en Belgrano, el año anterior había una dotación de emergencia de 7 hombres que al no poder, al buque, al no poder acercarse lo suficiente como para hacer un relevo normal con los helicópteros, había dejado una dotación de emergencia, que eran 7 hombres. Claro, yo, Nosotros disculpa, relevamos. yo recuerdo, porque en el 98 estuve yo en Esperanza con tu hermano, y quedaron con nosotros algunos que habían ido destinados en principio a Belgrano, así que fue justo esa época. Exacto, exacto. Lo que genera esto, que Belgrano el año anterior hubiera estado en una situación de emergencia, es que ese grupo de gente consumió la reserva. Base Belgrano siempre tiene una reserva para un año extra, por estas circunstancias que suelen ocurrir frecuentemente. Entonces, ese año se había consumido la reserva de combustible y de víveres. Entonces, nosotros llevamos una carga duplicada. O sea, nosotros llevamos en el Claro, buque la más carga de lo doble, normal. el doble de lo normal, ¿está bien? ¿Qué pasó? En este segundo año, el buque también se encuentra con dificultades para llegar. Entonces, en cercanías de Belgrano había dos opciones: o evacuar los 7 hombres y cerrar la base, o la segunda opción era descargar toda esa carga, dejarla en la barrera de hielo lo más cercana posible y que la dotación se encargara de ir a buscarla. Bueno, esto segundo es lo que pasó, ¿está bien? O Entonces, sea, para poner un poco, perdón que te corte, en contexto y sí, para que la gente también entienda, el que por ahí no se imagina el lugar, ¿cómo sería? El buque queda demasiado lejos de la base bien, y está como una barrera de hielo y con el claro, helicóptero llevan la carga hasta el borde de la barrera de claro. hielo. Y Te que tiene explico un una poco. altura más o menos de qué tamaño tiene la barrera esa de hielo. Te explico un poquito. El problema con Belgrano es que Belgrano está al sur del mar de Weddell, y el mar de Weddell está casi todo el año congelado. Es el mar congelado. En verano lo que hace es descongelarse un poco y despegarse de la costa y formar un canal, que es por un canal, digamos, entre el mar congelado y la costa antártica. Claro, Entonces, en ese canal ingresa el buque y se acerca lo más posible a la base para hacer el relevo, para que los helicópteros puedan operar y descargar. ¿Qué pasa? Si las condiciones glaciológicas no son las mejores, a veces el buque no llega a estar muy cerca. Entonces, el helicóptero no puede llevar una carga de toneladas por un periodo muy largo de tiempo. Entonces, el buque tiene que estar cerca de la base para que eso sea factible. claro, Entonces, al no poder avanzar, al no poder acercarse a la base, el buque está muy lejos. Entonces, la autonomía de hacer una descarga, los helicópteros hicieron 150 horas de vuelo de helicóptero para un bajar toda la montón, carga. Entonces la dejaron lejos de la base. Claro. Esa carga quedó a 118 kilómetros de la base. un montón. Toda esa carga. ¿Tá? Entonces, tuvo 4 días, metió 150 horas de vuelo de helicóptero, tuk, 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 Y bajó y todo. chao. Pegó la vuelta y se fue. Y el problema era tuyo, el problema fue de la dotación, rescatar toda esa carga. Imagínate que allá estaba todo, la mozzarella para la pizza, las medias tuyas, Claro, todo. vos ¿Tá? tenés que traer todo de 118 kilómetros hasta la base, ir y venir. Claro, imagínate que eso, así empezamos nosotros. Entonces, se hacían patrullas desde la base, se hacían patrullas con vehículos pesados, con tractores y trineos grandes, y se hacían patrullas con motos y trineos más pequeños. Para que tengas una idea, así, sin contar en detalle, todas estas patrullas, nosotros las hicimos hasta la entrada de la noche polar. Después de la noche polar seguimos haciendo patrullas, después fuimos al Polo Sur, y después, cuando entregamos la base un año después, todavía quedaba carga en la barrera de hielo. No, es ¿Está nada, bien? O sea, terrible, sí, sí, sí. eso, O sea, eso fue vos sabías terrible. que tenías que traer toda esa carga, o todos los de la base sabían que tenías que traer esa carga, y aparte de eso, tenías que hacer la expedición porque tenías la misión de ir Exacto. al polo. Algunos de nosotros nos hicimos con nuestra ropa 3 o 4 meses después porque no era prioridad. Claro, Porque a todo esto, la carga que vos traías, tenías que hacer prioridades: combustible, comida, y por ahí el tambor número 3 o el cajón número 3 que era tu ropa, no sé, que vos encargaste allá en Buenos Aires, era prioridad 72. Claro, ¿Está bien? Bueno, esa actividad, imagínate que para nosotros fue también un entrenamiento de terreno, porque marchar 118 kilómetros, cada una de estas salidas
era preparar una patrulla, era transporte, vehículos, comunicaciones, combustibles, víveres, campamento, elementos de todo, caídas en grietas, eran todas salidas al terreno. Fue el entrenamiento para la salida al polo. Imagínate que cuando los 7 que salimos al Polo Sur teníamos más kilómetros hechos a la barrera que los kilómetros que separan los 1350 kilómetros del Polo Sur a la base de Belgrano. Entonces para nosotros fue un entrenamiento y fue conocer exactamente qué era el elemento adecuado para determinadas circunstancias. Me refiero al mecánico, a la comunicación, el Claro, topógrafo. sí, total. Eh, eh, desde Claro, ese, desde ese punto de vista fue positivo. Lo que pasa es que vivimos un año en operaciones completas, ¿viste? No descansamos. claro, no descansar. Trabajo, trabajo y Un año, trabajo y tenías un montón de exacto. cosas. Exacto, exacto. Sí, yo tengo casi 6.000 kilómetros patrullados y no soy el que más tiene porque yo, por mi especialidad, no siempre salía al terreno, pero hay gente que tiene cerca, son números récord en la historia nuestra. Sí, me Si bien Mira. imagino. son récords nuevos, que por ahí no figuran todavía en los libros, son Deberían, números ¿no? muy altos. Figurar, porque la verdad que te llevan al límite físico, mental, ¿no? Psicológico, todo. Sí, Totalmente, y sí, sí, además sí. el hecho de que mucha gente, yo siempre digo que no es del entorno antártico, que no se puede imaginar la magnitud de lo que estamos hablando hoy, está buenísimo por ahí comentarlo, porque, viste, uno a veces habla de kilómetros, pero sí, kilómetros, ¿en qué terreno? Porque bueno, ya nos vas a estar Exacto, comentando, pero es como difícil de exacto, imaginar para el que no conoce, Sí. Y con las exacto. temperaturas, ¿no? Que hay. tal cual. Exacto. Sí, es muy común, ustedes van a escuchar muy común en el ámbito nuestro que muchas de estas cosas las medimos en kilómetros, es decir, bueno, de tener tantos kilómetros patrullados, porque son kilómetros de dificultades, ¿viste? El continente antártico es extremadamente hostil a la vida y a todo lo mecánico también. Entonces, todas esas dificultades son experiencias que te van agregando, es como te van haciendo un currículum de tu Sí. experiencia, ¿no? De tu vida. Bueno, esto para empezar, digamos, ya te digo, hasta la noche polar, nosotros hicimos viajes hasta la última marcha, casi en mitad de día y mitad de noche, que tuvo que volver por un temporal en moto. Los hombres que iban atrás no sabían que estaban regresando a la base. Hubo una historia muy loca en una marcha casi de noche y en el medio del temporal, donde el que va adelante decide regresar a la base y el que va atrás en la moto solamente ve la luz trasera del que va adelante Claro. y se sorprende cuando llega a la base porque dice, ¿dónde estamos? Estamos de regreso porque el guía los llevó de vuelta a la base. No sé si se entiende. Sí, Bueno, sí, 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 total. cosas sí. así muy locas. En cada una de estas marchas siempre hubo alguna particularidad. En la noche polar se aprovechó para probar todos los elementos que iban a ir al Polo Sur. En la noche polar me refiero porque es el invierno donde las temperaturas rondaban los 40 grados bajo cero y menos. Claro. Entonces todo el material se sacaba a probar afuera o se lo ponían en situaciones extremas para comprobar, especialmente la tecnología, la electrónica, ¿no? Que era lo más complejo.